Bueno, yo creo que la función del Partido Socialista, tanto históricamente como ahora, porque en definitiva yo creo que la base esencial no ha cambiado. Naturalmente hay que adaptarse a los tiempos que se viven, pero es aquello que, como lo definió Pablo Iglesias, y es que es un instrumento al servicio de la liberación de la clase trabajadora. Es decir, en definitiva, el partido es un instrumento al servicio de la sociedad. El partido, como un elemento, digamos, endogámico, naturalmente es un sinsentido. Y todo lo que los partidos no sean correa de transmisión de la sociedad, indudablemente se van convirtiendo en grupos totalmente cerrados, que además, en el fondo, son, diríamos, un mal síntoma para la propia sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que ha sido históricamente la vocación del Partido Socialista en Elche. Si hacemos un recuento, desde mi punto de vista muy breve, ¿no?, de las actuaciones del Partido Socialista en la historia de la ciudad desde su fundación, bueno, pues nos fijamos que primero la preocupación estaba en las personas. La preocupación, por ejemplo, las actas municipales, cuando vemos las intervenciones, cuando estaba, por ejemplo, Juan Vives, ¿no?, como único concejal en aquella época en el Ayuntamiento de Elche, concejal socialista me refiero, bueno, ¿cuáles eran sus preocupaciones? La bajada del precio del pan, una preocupación enorme por las escuelas, una preocupación muy grande por la limpieza de la ciudad, ¿no?, una preocupación porque hubiese bibliotecas, ¿no? En definitiva, era todo una de las cuestiones también, además, muy curiosa en aquella época, muy curiosa, quiero decir, que yo creo que realmente tiene su importancia y que actualmente se debe actualizar. Cuando él habla de que la administración tiene que ser una administración humanizada. Yo creo que en estos momentos que hablamos tanto de la nueva normalidad, a ver si ponemos también el acento que la nueva normalidad tiene sentido en tanto en cuanto esté al servicio de las personas, porque hablamos mucho de nuevas tecnologías, pero hay que entender que la tecnología es un instrumento al servicio de la persona, no justamente a lo contrario. Por tanto, yo creo que aquellos planteamientos de base del Partido Socialista, aunque naturalmente, digamos, no se trata de decir, bueno, qué es lo que se hacía, digamos, miméticamente en aquella época para trasladarlo a esta, porque las circunstancias lógicamente han cambiado. Por ejemplo, una de las preocupaciones del Partido Socialista en aquella época era la limpieza y la higiene en los colegios, porque luego eran realmente escabrosos, ¿no?, como en fin, lo que existía en aquel momento. Pues eso por suerte no existe, y la preocupación por la educación naturalmente tiene que ser de otra manera. Pero yo creo que hay esa idea de que el partido está al servicio de las personas, que hay un ideal utópico, porque la utopía es necesaria, hay que ir siempre un poco más allá, pero esa utopía siempre tiene que estar pegada al suelo y hay que ir rectificándola según naturalmente sean las necesidades del momento. El hecho de que se busque también, juntamente con el tema de la persona, la recuperación del sentido comunitario, es decir, la persona vive en comunidad, es una cuestión esencial, pero es que además eso es bien evidente. Cuando nacemos y nosotros hipotéticamente nace un niño y se le deja abandonado, el niño se muere. Es decir, necesitamos la sociedad hasta para poder vivir, para ser personas. La persona en sí no solamente es individuo, la persona es también social, y por tanto, desde ese punto de vista, el Partido Socialista recupera esa dimensión o quiere plantear esa dimensión política, y la política naturalmente requiere justamente, es el papel el responsable que la persona tiene que tener en la propia sociedad. Y yo creo que hay una serie de cuestiones que son básicas. Una de las cuestiones que también me parece fundamental es que el Partido Socialista históricamente plantea el tema del cambio de la sociedad, de la transformación de la sociedad, con un instrumento esencial. A veces se piensa en las revoluciones, en las algaradas que naturalmente muchas veces se producen cuando hay cambios sociales, pero no, fundamentalmente el Partido Socialista, donde pone el acento de la transformación de la sociedad, es por medio de la cultura, de la educación y de la cultura. Esa es la gran transformación. Y bueno, y eso yo creo que es un legado histórico, pero es un legado que tenemos que naturalmente actualizar en estos momentos naturalmente con todo lo que ha cambiado la sociedad desde entonces hasta ahora.
Bueno, las propuestas yo creo que, en fin, primero cada maestrillo tiene su librillo, o sea, yo realmente dar consejos a nadie, pues primero, si no me los pido no los doy, pues que además es difícil, ¿no?, que los pueda dar, porque cada quien tenemos una manera. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea favorecer, es decir, cómo se tiene que hacer ese acercamiento a la gente, pues todos los instrumentos que pueda haber, pues mucho mejor. Antes no existía la televisión y hoy día existe, y naturalmente hay que utilizar la televisión y hay que utilizar las redes sociales y hay que utilizar todo eso, por supuesto. Ahora bien, el acercamiento, nada puede, realmente nada puede ocupar el lugar de lo que es el acercamiento personal, y eso es cierto, que ahora mismo estamos viviendo los momentos que estamos viviendo, pero naturalmente eso es sumamente necesario. Y desde ese punto de vista, pues estaba comentando que aquella preocupación de los socialistas ilicitanos de los orígenes del partido tenían respecto a lo que era la humanización de la administración, naturalmente tiene pleno sentido actualmente. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bueno, eso verá cada quien, ¿no? Utilizar todos los instrumentos, pero nada puede suplir también la presencia humana. Por tanto, muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Yo creo que tenemos que plantear aquello de que las cosas difíciles hay que hacerlas fáciles, las fáciles no hacerlas difíciles. Y a veces, bueno, pues ¿cuál es el contacto humano? Pues mira, ir a los mercados, subirte al autobús, saludar por la calle. Bueno, todo esto es una parte de la propia realidad. La política es eso, es una relación, ¿no?, que hay que tener con las personas, vamos, de una manera permanente y muy grande. Por otra parte, no confiar demasiado en lo que puedan ser, es decir, lo que pueden ser las interpretaciones que otros puedan dar, ¿no? El tema yo creo que muchas veces el problema que tenemos ahora es que estamos, valga la redundancia de alguna manera, muy mediatizados por los medios de comunicación, por lo mediático, y todo eso yo creo que nos hace un poco a veces ocultar lo que es la realidad. El mundo virtual está muy bien, pero hay que estar pisando terreno, y si no, realmente, bueno, las cosas se pueden oscurecer, no se ven las cosas como son, ¿no? Yo creo que el tema del acercamiento tiene que ser, y sobre todo también tiene que ser un acercamiento desde el punto de vista de la ciudad muy integral. Es decir, yo creo que la ciudad, al menos lo que yo siempre he pensado, es que el modelo de ciudad tiene que ser, lo peor que puede haber en una ciudad es el tema de la segregación. O sea, una ciudad no es ciudad cuando realmente existe lo marginal. Lo marginal no es nunca la ciudad, no, justamente es lo que está al margen de, ¿no? Y por tanto una ciudad tiene que ser una ciudad integrada. Y esa integración, que naturalmente tiene una expresión, y es el instrumento urbanístico. O sea, puedes tú crear una ciudad urbanísticamente integrada, o puedes intentar crear un mundo segregado, ¿no?, como está ocurriendo muchas veces, ¿no? Yo creo que en un modelo social, naturalmente es una sociedad, digamos, comunitaria, en el cual la relación, la visión de la ciudad, el modelo de ciudad tiene que ser una ciudad integrada, ¿no? Pero integrada en su forma externa y también en su forma interna. Integrada, por ejemplo, entre la gente que viene de fuera y la gente que es originaria de aquí. Elche, yo creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido una integración de una sociedad que vino, de una gente que vino a trabajar aquí, sobre todo los años finales de los 50, 60 y principios de los 70. En general, ha habido una buena integración, como la debe haber con la nueva inmigración que está habiendo. Aquella era una inmigración nacional, hoy día también es extranjera, o ha sido extranjera. Entonces, desde ese punto de vista, esto es muy importante. Pero la integración también tiene que ser no solamente digamos, entre los de fuera y los de dentro, ¿no?, los que han venido de fuera y tal, ¿no?, sino también, naturalmente, una integración de género. La mujer tiene un papel fundamental, igual que el hombre, en la ciudad. Y, por tanto, plantear el tema desde la diferencia, yo creo que es uno de los errores que hoy día se están cometiendo muchas veces. Es decir, la política, está muy bien que nos fijemos en la diferencia en el sentido de la identidad y el desarrollo de la identidad, pero como proyecto político no sirve. El proyecto político, la política es de búsqueda de concordancias. Yo creo que un problema que tenemos ahora mismo en nuestro país es que mucha gente se está mirando el ombligo y está pensando que la identidad es en qué me diferencio del otro. No, en absoluto.
La identidad es lo que tú realmente no puedes desarrollar. Y desde este punto de vista yo creo que, por ejemplo, la ciudad, la integración también tiene que ser una integración entre las generaciones, entre los mayores y los jóvenes, etcétera, ¿no? Yo ese discurso de la juventud es no sé qué y tal, bueno, a mí eso me ha parecido más, eso puede parecer progresista, pero es lo menos progresista que hay. Porque si rechazamos la experiencia, naturalmente, ¿cómo vamos a progresar? Si progresamos por la memoria. Si queremos construir desde la falta de memoria, desde el olvido, son unas tierras muy movedizas. Y además, curiosamente, eso me suena a mí mucho, aunque hay gente que parece que le extrañe eso, mucho a discurso josantoniano, por no decir mussoliniano, ¿no? Es decir, que yo creo que ese tipo de valores, de retomar la experiencia, de una ciudad en la cual los jóvenes y mayores, etcétera, estén en contacto, ¿no? Y que todo el mundo pueda vivir, haya un buen sistema de convivencia, a mí eso me parece también muy importante. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, hemos estado hablando un poco de la historia y tal, yo tengo que reconocer que cuando, accedo a la alcaldía, ya de concejal, ¿no? Me planteo una de las cuestiones para mí básicas, y es, conocer la historia de la propia ciudad y conocer la historia del PSOE en la propia ciudad. Y en muchas cosas realmente yo sinceramente seguí desde ese punto de vista la tradición, que no quiere decir las tradiciones, no se quiere decir miméticamente porque claro, los tiempos han cambiado. Y una de las cuestiones que me planteé básicamente fue, bueno, vamos a ver cuál es el modelo de ciudad que yo quiero. Bueno, el modelo de ciudad tiene que ser una ciudad integrada. ¿Y la ciudad integrada qué significa? Pues mira, desde mi punto de vista, el concepto primero de identidad en la propia ciudad. La identidad en la ciudad significa el sentido de pertenencia que la gente tiene, no el sentido de la frontera que se crea con el otro. La ciudad es un lugar de encuentro, no es un lugar de separación. Y desde ese punto de vista hay que reforzar aquellas cuestiones que son, digamos, históricamente, ¿no?, hitos, ¿no?, de la propia ciudad, porque la propia ciudad tiene que tener su historia y su simbolismo como tal. Y por eso hicimos un plan, por ejemplo, de restauración de monumentos de la ciudad, etcétera, la fachada de Santa María, las torres vigías, en fin, toda una serie de cuestiones que, en fin, no voy a exponer todo ello aquí. Lo segundo, el tema de la vertebración de la ciudad, por ejemplo, la creación del PON de la Generalitat, y después, aunque yo no lo inauguré, pero sí, el concurso salió en aquel momento, como fue el del PON del Bimilenari, pero como vía urbana fue muy importante el PON de la Generalitat, porque aquello rompía la separación que existía entre Pedralbes y Perpiñán, etc. Yo creo que eso fue, por otra parte, la comunicación entre los barrios, por ejemplo, el tema de Casablanca, ¿no?, del barrio de Casablanca, el tema de las viviendas sociales que se construyeron. Por desgracia, el tema del barrio cementerio no se pudo acometer, se empezó con el tema de planteamiento, pero vamos, ya cuando acabé el mandato, pues ya en fin, aquello estaba en sus inicios. Y, es decir, en definitiva, una ciudad donde los barrios tuviesen todas las dotaciones posibles, ¿no?, aquellas que eran necesarias en los barrios. Por eso hicimos un plan que los barrios estuviesen dotados de centros de salud, y como un punto, digamos, emblemático, el tema del centro comarcal de Altavix, el centro de salud de Altavix, que además en su forma externa, ¿no?, con un centro de salud que realmente sea luminoso, ¿no?, porque lo que quiere es transmitir precisamente eso, la idea de una ciudad saludable. Justamente hicimos el programa de ciudad saludable, que por cierto nos dieron el premio de las Naciones Unidas, ¿no?, donde era el ejemplo de una ciudad integrada. La ciudad saludable requería el tema de los centros de salud, de la asistencia, por ejemplo, de los niños en cuanto a la vacunación, en fin, a todo lo que son los servicios, ¿no?, de salud que había que prestar, pero que se entendía como salud el hecho de que hubiese polideportivos para fomentar el deporte básico. Por eso uno de los planteamientos fue crear, digamos, polideportivos en todos los barrios, ¿no?, y polideportivos integrados. Por ejemplo, a mí el que más me gustó fue el que hicimos en el barrio que llamamos el sector quinto, el barrio del Pla de Sant Josep, donde no había verjas,
¿Por qué? Porque podía entrar todo el mundo, no había puertas. Es decir, era al mismo tiempo que era un jardín donde iban la gente mayor, que iban con los nietos, ¿no?, a que jugasen al fútbol y que la gente pudiese convivir. Bueno, yo creo que eso era digamos, el planteamiento. Por otra parte, bueno, el tema también, naturalmente, de la economía, como puede ser el inicio del Parque Industrial de Torrellano, ¿no? En fin, sobre todo, además, en una cuestión fundamental, de qué manera se planteó el tema del terreno, ¿no?, de las parcelas a precio tasado, porque eso podía favorecer, ¿no?, el mundo el tema de la industria, yugulando la especulación que se podía crear. Yo creo que desde ese punto de vista fue ese planteamiento el tema digamos, que me guió. Y me guió también porque históricamente fue así la historia del Partido Socialista. O sea, es decir, naturalmente el tema de la educación. Antes he estado comentando que era una de las preocupaciones, el tema de la educación y la cultura y la transformación. Bueno, pues en aquel tiempo, claro, por suerte me tocó una época en que no había que estar preocupándose de la salubridad de los colegios. Bueno, preocupándose sí, porque bueno, es una de las funciones que tiene el municipio, pero me refiero a que no estábamos en aquella época. Pero que lo que hicimos fue potenciar al máximo los temas de formación y la creación de escuelas y sobre todo de institutos, que es lo que más falta aquí en Elche. Si no recuerdo mal, pues pasamos de 3 o 4 institutos a 10 en esos 2 mandatos, o sea, con lo cual fue bastante, fue la consolidación, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la llegada del CEU y el planteamiento de creación de la universidad, la que hoy día se llama Miguel Hernández, aunque en aquel momento lo planteé como un campus de la universidad aquí, ¿no?, que se dijo que no por parte de la Generalitat, pero bueno, al final del mandato, en las propias Cortes, el conseller Joan Romero anunció la creación del campus, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que hubiese bibliotecas en todos los barrios, ¿no?, yo creo que era es decir, eso es una de las tradiciones fundamentales del Partido Socialista, ¿no? El tema del urbanismo, o sea, y me fijé muy, por ejemplo, el desarrollo del barrio de Altavix, ¿no?, que dentro de todo, a pesar de las transformaciones que ha habido, fue un proyecto de la República, del ayuntamiento de aquel momento, y entre ellas, por ejemplo, algo que realmente era muy interesante era, por ejemplo, la construcción de la Ciudad Jardín, que se fue desarrollando después, pero fíjate, la Ciudad Jardín fue una obra de aquel ayuntamiento socialista donde se anunciaba que era una cosa muy moderna, ¿no?, que las casas tuviesen baño y teléfono, lo cual naturalmente para los años 30 era, y que además eran casas para gente trabajadora, no era como después se convirtió el Hogar Jardín ya con la venta de los terrenos, en fin, bueno, ya la transformación que aquello ha tenido de casas más, digamos, de tipo residencial, en el sentido, en fin, económicamente más potente. En sus orígenes no era así, ni muchísimo menos. Fue una creación. Y sí es verdad que desde ese punto de vista, la idea de ciudad lineal, que no era de los años 30, pero sí de los años 20, pero que recogió el ayuntamiento de aquella época, el espíritu de esa ciudad, que efectivamente el tema de ciudad lineal iba hacia Santa Pola, porque era el planteamiento, porque entonces Santa Pola, no había término en Santa Pola, lo que era el núcleo de población sí tenía ayuntamiento, pero entonces se planteaba, y bueno, ya lo planteamos con el desarrollo de la ciudad en el cuadrante de Altavix, ¿no?, en lo que es el diseño del nuevo Altavix, que en definitiva fue en retomar en su esencia, bueno, aquellos planteamientos de Cors, ¿no?, que era arquitecto, y bueno, yo creo que recogió, ¿no?, que recogieron los ayuntamientos de los años a partir del 31, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, vamos, fue una de las cuestiones que yo, vamos, tuve más presente, no solamente esa tradición, otras muchas, ¿no?, y después naturalmente se ha trabajado y se ha estudiado mucho sobre estos temas. Pues sí, además yo creo que eso, yo siempre lo he dicho, y lo tengo escrito en más de una ocasión, que una parte esencial de la ciudad, bueno, la parte esencial de la ciudad es el sentido de la cooperación, porque la argamasa de la ciudad es justamente que la gente coopera.
La persona que vive en un municipio se le denomina como vecino. Vecino viene en latín, que decir, el vicinus es el cercano, y por tanto es el prójimo. El prójimo es el próximo, el cercano, y es el hacerse cercano al otro, y eso es la esencia de la política. Eso es la esencia de la política, el sentido de cooperar. Y desde este punto de vista, antes he estado comentando que para mí la ciudad es un lugar de encuentro, no es un lugar de separación. Las fronteras pertenecen a los estados, las ciudades no tienen frontera. Y desde este punto de vista, lo esencial es pues la integración y la apertura. Naturalmente que ese sentido de vecindad, que eso lo ha recogido hace no mucho las propias Naciones Unidas, ¿no? Cuando hablan de que una de las funciones de la ONU tiene que ser trasladar el sentido de vecindad de las ciudades a una visión mundial. En definitiva, cuando hablamos de la civilización, tú que eres por lo menos de letras, ¿no? Ahora no sé cómo se llama, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde mi época de estudiante, entonces, pero viene de Civitas. O sea, la civilización es de Civitas, que es la ciudad, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, yo siempre he tenido muy presente que la esencia es la cooperación interna y también la externa. La ciudad no se define por el localismo, sino justamente por el cosmopolitismo. Es decir, en la medida en que la ciudad es más cosmopolita, es más ciudad. ¿Qué ciudades tenemos en la mente como cosmopolitas? Londres, por ejemplo, Nueva York, la propia Barcelona, en fin, Madrid. Bueno, ¿por qué? No ya por el número de habitantes, sino porque conviven gentes, ¿no? De muchos. Bueno, pues desde ese punto de vista lo importante es justamente ese sentido de cooperación interna y también externa, ¿no? Y justamente en la cooperación externa, naturalmente, planteamos el tema de la cooperación municipal y sobre todo en aquellos lugares donde realmente era más necesaria. España yo creo que ha sido uno de los ejemplos de donde se ha desarrollado la cooperación internacional municipal, y además más claro. Y es una pena que en los últimos años del PP se hiciese un corte y después ha habido muy poca imaginación para hacer otras cosas, porque yo pienso que hay cosas que se pueden hacer con dinero, y si dinero no hay que hacer otras, pero no dejar de hacer, que se pueden hacer cosas con menos dinero. A veces lo que hace falta son ideas. Yo creo que en ese sentido en España, por desgracia, hemos retrocedido mucho desde los años 2007, 2008, fin de la crisis y tal. Con la excusa de la crisis pues se retrocedió mucho a ese respecto. Y dentro de esa cooperación internacional, las ciudades tienen la parte esencial. Y en el tema de la guerra, de los conflictos bélicos, de una manera muy especial, porque es que hay una cuestión. Si vemos ahora las cifras, la mayor parte de gente que muere no es la gente que está luchando, son los civiles. Son los civiles. Miren, en la guerra de Bosnia, cuando hubo un bombardeo de la OTAN en Sarajevo, creo hubo, no sé la cantidad de muertos civiles, ¿no? Y hubo un herido de la OTAN, vamos, de uno de los soldados, de uno de los que daban un caza, ¿no? Y fue porque se dio un coscorrón porque no se puso el casco. O sea, iba con el caza, entonces se dio un coscorrón. Ese fue el herido que tuvieron las fuerzas militares, ¿no? Entonces, claro, el problema es si realmente quien sufre se padece el sufrimiento de la guerra es la población civil. ¿Por qué la población civil no tiene que estar interesada activamente en los procesos de paz? Y yo creo que ahí teníamos un papel muy importante. Entonces, cuando ocurrió el tema de la guerra de Sarajevo, yo recuerdo que tuve una primera llamada por medio de Paquita Souquillo, la presidenta del MPDL, respecto, ya habíamos colaborado en otras cuestiones, pero aquella experiencia fue realmente bastante potente. Y recuerdo que en un bloqueo que había en Osijek, lo primero que nos pidieron fue la posibilidad de que enviásemos unos containers, ¿no? Sobre todo con cítricos, ¿no? Entonces me puse en contacto con gentes de la huerta y lo llevamos, y además fue, en cuanto cuantitativamente al menos, un éxito aquella ruptura del bloqueo de aquella ciudad por medio de los cítricos que enviamos. Y a partir de ahí se estableció además un programa que lo hizo el propio Parlamento del Consejo de Europa, y me encargaron el tema de que yo lo plantease, lo dirigiese aquello, ¿no? Y entonces hicimos una serie de actuaciones muy importantes, entre otras, por ejemplo, la reunión que hubo aquí en Elche
porque se buscó una ciudad que realmente estuviese alejada de los conflictos, que pudiesen, donde se reuniesen los alcaldes de las ciudades que estaban en guerra entre ellas. Y justo además, como además aquello había que buscar un sitio muy neutral, que hasta el ayuntamiento les parecía que no era neutral, al final lo hicimos en la UNED, ¿no? Porque para que fuese, bueno, lo más neutral posible, según pedían. Y fue una experiencia muy interesante. Justamente con eso hubo una escuela, o sea, se creó lo que llamamos la Escuela de la Paz, que fue que cedimos para el camping de la Marina, donde se creó una escuela donde había niños que eran hijos de personas que estaban luchando en bandos contrarios. Había bosnios y había croatas, había serbios, ¿no? Y desde este punto de vista realmente fue una cosa además muy curiosa, que los niños estaban en un lugar que estaban justamente estudiando, estaban trabajando junto con los compañeros con compañeros que sus padres estaban luchando en la guerra en el bando contrario. Otro de los aspectos importantes que se llevó a cabo en aquel momento fue justamente la acogida de los refugiados de Bosnia. Yo en aquel momento estaba ocupado me ocupaba de la presidencia de servicios sociales de la Federación de Municipios de la Comunidad Valenciana. Y bueno, se trajeron una cantidad de familias, que además yo creo que fue un programa muy bien pensado, porque establecimos una relación con todos los municipios, con todas las ONGs, también con Cáritas, ¿no? Y cuando la gente venía aquí, ya mucha gente tenía buscado un trabajo, podía ser un trabajo a tiempo parcial o tal, pero que se sintiesen integrados, ¿no? Y realmente yo creo que fue un programa bastante exitoso, ¿no? Y luego también, bueno, pues los planteamientos que hicimos allí respecto, por ejemplo, había una ciudad que estaba en la frontera, a 30 y tantos kilómetros, ¿no? Ya adentrado en Serbia, respecto a 37 o 40 kilómetros de Hungría, de la frontera húngara, y Subotica, recuerdo el nombre, ¿no? O Subotica, ¿no? Según la pronunciación, y donde precisamente era un lugar donde el ayuntamiento había hecho frente a la política racista o nacionalista extrema de Milosevic, ¿no? Y le habían ganado las elecciones, en un caso extraño, digamos, lo que eran los grupos gubernamentales, ¿no? Y hicimos un acuerdo con aquel municipio, y que fue además fue un hito en aquel momento, porque era como primero, las Naciones Unidas habían decretado el embargo a Serbia, entonces no había prácticamente comunicación. Y bueno, pues, pero por otra parte era necesaria la comunicación. Entonces se creó, bueno, pues que se haga por medio de los ayuntamientos, con lo cual no rompes digamos, la neutralidad de los estados o la imposición que había de que los estados no negociasen, y al mismo tiempo pues había esa posibilidad de comunicación. Y lo segundo, el plantear el hecho de que se premiase a ciudades, es decir, si se estaba en contra del nacionalismo extremo de Milosevic, ¿no? Plantear naturalmente el hecho de que se premiase a aquellas ciudades que estaban en contra de eso, ¿no? Como se premió a Subotica. Y conseguimos, bueno, y ahí estuve interviniendo en el tema, por ejemplo, de que el material, digamos, de hospitales, ¿no? O sea, el material sanitario pudiese entrar a esta ciudad. Creamos también una relación entre los medios de comunicación de aquí y los medios de comunicación de allá, ¿no? Y muchas cosas que a veces pues podía ser muy sencillas. Yo recuerdo un día que hablando, conocí personalmente, rivalidades con él, y un día que yo decía, bueno, ¿y qué podemos hacer más? Y recuerdo que él me dijo, estaban en plena guerra, ¿no? Era por teléfono, y me dice este alcalde de Subotica, dice, mire, simplemente cuando conectamos la radio y les oímos a ustedes, en esa situación que estamos, digamos, tan angustiosa de la guerra, eso ya es importantísimo para nosotros, ¿no? Bueno, pues todos esos gestos, y yo creo que eso era una parte importante de hacer ciudad. Y otra cosa que no me puedo callar, tuve mucha propaganda en contra, mediática, en fin, de periódicos, de gente que enreda, que lo hay en todas partes, ¿no? Curiosamente, cuando la gente pensaba que todo eso iba a hacer mella en la población se volcó. O sea, cuando los niños estuvieron en el campamento aquí en la Marina, ¿no? Teníamos que decir a la gente que no llevasen más cosas ya,
porque estaban, bueno, los niños es que le llevaban comidas en un restaurante, tartas, no sé qué, digo, bueno, que tampoco, es decir, los vamos a engordar de una manera increíble, ¿no? Es decir, a pesar de aquella información, pues muy, bueno, incluso fue a nivel nacional, ¿no? Hubo además cosas tan pintorescas como decir que yo había salvado no sé qué, no sé cuántos niños porque estaban aquí, pero no había conseguido inversiones de los bonios aquí, pues no estaban aquellos para invertir dinero en Elche, ¿no? O sea, estas cosas ridículas y además, en fin, paletas, ¿no? Y bueno, pero curiosamente la reacción de la gente fue toda la contraria. A mí cuando decían, no, eso te va a hacer mucho daño, pues mire, yo me presenté en las siguientes elecciones y fue el mejor resultado que tuvimos, ¿no? Y aquello no hizo ninguna mella, todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, lo cual indica que la sociedad pues es bastante sensata y que tiene un sentido mucho más abierto del que a veces pensamos que tiene. Claro, es que el socialismo, por una parte, es un planteamiento, cuando surge el socialismo, de ruptura, de unas cuestiones de transformación, en definitiva. Naturalmente tiene su utopía. La utopía la podemos considerar como, bueno, el hecho de estar, digamos, fuera del mundo, o bien, como tú comentabas, el tener unos horizontes claros, los cuales tú vas hacia ellos, lo cual no significa que tú los puedas cumplir todos, porque nunca los vas a cumplir, ¿eh? La historia de la humanidad no acaba contigo, ¿no? Y siempre se quedarán cosas por hacer, pero tú te vas acercando a ello en la medida de lo posible. La utopía tiene que partir de una base fundamentalmente ética, y cuando hablo de la ética, a veces la gente se piensa que cuando hablo de la ética es una filosofía y estás especulando. No, la ética es lo más concreto que hay, y en política sobre todo. ¿Por qué? Porque lo más antiético en la vida política es justamente no hacer nada. Hay cuánta gente va de revolucionario, como yo le llamo, de mesa camilla, ¿eh? Si yo tuviese no sé qué, hacía una revolución, como no tengo no sé cuánto tal, no hago nada, ¿eh? Y me tomo un café. Hombre, pues no, tú no podrás hacer una revolución, pero puedes cambiar 4 cosas. Pues cambia las 4 cosas, que vayan en el buen sentido, ¿eh? Por tanto, yo creo que eso es la utopía, ¿no? Que muy pegada al terreno, y yo creo que el socialismo, y concretamente el socialismo español, ha tenido, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando Juan Vives estaba planteando el tema de decir, bueno, las escuelas, él no estaba, bueno, hay que pedir al Estado que haga escuelas, ¿no? Que después hicieron las escuelas graduadas, aquellas, ¿no? Y mientras tanto, que se limpien los colegios. Bueno, eso, es decir, lo concreto, es decir, el ideal, que haya muchas escuelas en Elche, pero mientras se pueda conseguir aquello, ¿cómo ponemos en buen funcionamiento las que tenemos ahora o en un mejor funcionamiento? Es decir, ese es un planteamiento que yo creo que es fundamental, ¿no? Ese imaginario que ha tenido el socialismo, y por otra parte, ese imaginario que yo creo que hay que trasladarlo al mundo de la ciudad. La ciudad no solamente es lo que vemos materialmente. La ciudad, mira, es curioso, aquí hay una cosa que yo me doy cuenta de que al final lo más permanente de una ciudad no es aquello que crees que es lo más sólido porque es de hormigón o es tal, no. Lo que más queda en la ciudad es lo que se escribe de ella o lo que los pintores pintan de ella. Y el imaginario y lo emblemático es aquello que se ha plasmado o por medio de la literatura o por medio de la pintura. Y a ver, una cosa tan frágil como un papel o un lienzo. Y sin embargo, al final es lo que queda. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que buscar una cuestión. Las cosas no son lo que son, sino lo que significan. Y fue una de las cuestiones que a mí yo me planteé desde el principio, ¿no? Es decir, ¿qué significado tienen para la gente? Tú puedes hacer la gran cosa en una ciudad, pero como no sean de interés de la gente, o no sean funcionales para la gente, pues es como si no hubiese hecho nada, has perdido el tiempo y el dinero, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer la significación es sumamente muy importante. Y de ahí que, vamos, una de las cuestiones para mí, que me preocupé de ellas, es el tema de los elementos emblemáticos y simbólicos de la ciudad, por supuesto simbólicos del socialismo, como era el tema de la igualdad, etcétera. Bueno, y ahora después comentaremos si quieres alguna cosa más sobre el tema.
Pero hay cuestiones que son comunes y de los cuales son una parte esencial también digamos, los planteamientos a los que arropa la base socialista, ¿no? Y son, por ejemplo, las tradiciones en la ciudad, las fiestas. La fiesta es un lugar de comunicación, ¿no? Y es un lugar justamente donde se cumple, aunque sea un día al año, el concepto de utopía. La utopía, ¿no?, de decir, bueno, ¿cuál es la utopía? Pues el vivir mejor, el no sé qué, el estar compartiendo con la gente, el sentido de la fraternidad. Eso se da en el momento de la fiesta, aunque sea una vez al año, o dos, o los días que sean, ¿no? Y cuanto más mejor, ¿no? Pero desde ese punto de vista, a mí me parecía que era muy importante el tema de apoyar, el sentido festivo que puede tener la gente. Es verdad que, bueno, yo creo que en Elche, lo he analizado muchas veces y he publicado alguna cosa sobre eso. Creo que uno de los secretos de que la ciudad ha mantenido una vertebración, en comparación, siempre se pueden mejorar las cosas y se deben mejorar siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido justamente que, a pesar de que la ciudad ha pasado por una fase, que era la fase fundamentalmente agrícola del siglo XIX, etcétera, a una ciudad industrial, es que ha mantenido un calendario festivo bastante potente, bastante potente. Y eso hace que la gente se una. Y eso ha hecho mucho también que gente, cuando ha venido la inmigración la nacional, naturalmente, pero la gente se haya unido. ¿Por qué? Pues porque participaban de tradiciones que también eran de sus propios pueblos de los que venían. Y eso es muy importante. Y yo creo que ha sido precisamente, y no me refiero ahora a un fallo de los políticos, no, yo creo que ha sido un problema de la sociedad en general, que cuando la inmigración que ha habido latinoamericana o hispanoamericana, no hemos aprovechado esos resortes. ¿Por qué? Porque imagínense lo que es que una gente que viene de fuera desde tan lejos, ¿no?, resulta que viene a una ciudad donde el día de su fiesta es el mismo día y con la misma significación de la fiesta de acá. Todo ese tipo de cuestiones a mí me parecen sumamente importantes y, por tanto, yo creo que el tema de imaginario, ¿no?, es decir, en este caso, pues las fiestas, etcétera, yo creo que es muy importante y es necesario también explicarlo. Por eso, justamente, una de las cuestiones que creamos fue el tema de Temes d'Elx, ¿no?, que fue explicar lo que se hacía. Se reformó la glorieta, se restauró como estaba, y se hizo un librito explicando, ¿no?, el tema. O se iba a restaurar otra cosa y también se explicaba, es decir, buscar la significación a aquellas cosas que haces. Yo creo que es una cuestión muy importante en la vida política. Y desde luego todo lo que sea lo simbólico, lo imaginario, que a veces no le damos importancia, pero es lo que más importancia tiene. En definitiva, las personas nos relacionamos por símbolos. Cuando hablamos, la palabra es simbólica, y resulta, y si no hablásemos no nos entenderíamos, o sea, el símbolo hablado o fuese para los sordomudos el símbolo, en fin, del lenguaje de signos, ¿no? Pero en definitiva es todo un mundo simbólico. Bueno, a veces hemos perdido, a veces pensamos que, digamos, lo que pueda ser digamos, la eficacia en la vida política puede ser las grandes construcciones, las grandes tal, y muchas veces no es eso. Es justamente el encontrar la significación a aquellas cosas. Para mí, y todo esto lo resumiría de alguna manera, relacionando entre lo que tú has comentado de la utopía y el simbolismo, en aquel cartel de la huelga del año 1903, ¿no?, de la huelga de alpargateros en Elche, que tuvo una resonancia enorme en toda España e importantísimo para la política del PSOE nacional. ¿Verdad? Que a partir de esa huelga es cuando el Partido Socialista marca la diferencia entre cómo tenía que ser la lucha obrera en el Partido Socialista a diferencia de los anarquistas, ¿no? Y se plantea el tema de que por eso dice, bueno, hay una huelga en Elche, todo el mundo tiene que apoyar a Elche, que la industria además se conserve y no el tema del ludismo, de destruir las empresas, en fin, todo aquello que fue importantísimo para la política nacional como referente. Y está en aquel cartel de la huelga tan precioso, están los huertos de palmeras, justamente donde está ahora, pues, el parque y el huerto de enfrente, donde estaba la estación, ¿no?, del tren, todo aquel verde, ¿no?,
la gente con las pancartas y las banderas rojas y el caballo del Pegaso, ¿no? Que era la UGT, que estaba apoyando desde toda España, tirando billetes, una cosa que si quieres muy naif, ¿no? Tirando billetes que era a los obreros que estaban, porque hubo una colaboración de toda España, de todos los trabajadores españoles, para los trabajadores de Elche, ¿no? Y la explicación de esa alegoría decía, y en definitiva recuerdo que el sentido de la alegoría es este mundo que vemos tan bello, ¿no? De paisajes de palmeras, de la vuelta a la naturaleza auténtica, todo eso, dice, eso es lo que quiere construir el socialismo. No es lo que planteaba el tema, digamos, la burguesía, ¿no? de que el socialismo era la destrucción de empresas, tal. No, era recobrar el sentido propio de la naturaleza. Bueno, fíjense qué cosa más bonita en este mundo, donde uno de los valores que tiene que replantearse, que tiene que retomar muy seriamente el socialismo, la socialdemocracia, es el tema de la ecología. Pero además la ecología entendida profundamente, porque es que a veces también hay mucho planteamiento de decir, bueno, es que los perritos no sé qué, y el perro lo puedes pasear y las personas no. No, mire, el tema de la ecología tiene mucho que ver ahora mismo con el planteamiento de la pobreza que puede existir en el mundo, que está existiendo en el mundo. Yo creo que el tema no es el tema de un mundo, ¿no? Que desaparece materialmente y las personas van por otro lado. No es que todo tiene incidencia, es una parte esencial a la hora de plantear. Yo esa alegoría, ¿no? de aquel cartel, ¿no? de la UGT en aquellos años, yo creo que hace ya más de 100 años, realmente yo creo que es muy llamativo y en el fondo tiene, con todo lo naif que pueda hacer y que nos pueda parecer, pero en definitiva las grandes verdades en la historia muchas veces están manifestadas no por grandes raciocinios, sino por los mitos, curiosamente. A veces un mito, ¿no? te está diciendo con palabras muy sencillas una verdad, pero vamos, impresionante en la historia de la humanidad. Bueno, si quieres empezamos por la segunda cuestión, el tema del feminismo, en cuanto, en fin, el tema del feminismo como tal, yo creo que hay una referencia en el Partido Socialista y muy concretamente en el Partido Socialista en Elche. Si no recuerdo mal, en fin, recordar mal puede ser que me equivoque en una fecha exacta, ¿no? Pero la Federación de Mujeres Trabajadoras que se une a la UGT es de las primeras que surge en España, aquí en Elche. Y el hecho de la incorporación y el reconocimiento, la lucha que tienen, porque incluso cuando se firman los acuerdos de la huelga que antes hemos hecho referencia, en 1903, se hace una diferencia entre el salario del hombre y la mujer todavía, pero bueno, se empieza a plantear ya la lucha, ¿no? de la igualdad de la mujer en el mundo del trabajo, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues es una realidad, o es un haber en el Partido Socialista o dentro del mundo socialista. Clara Campoamor, cuando realmente se consiguen las cosas, bueno, es un planteamiento de apoyo, aunque había gente que no, bueno, en aquel contexto ya sabemos lo que era, ¿no? Y bueno, pero surge y se aprueba el tema del derecho de las mujeres al voto, que por cierto en España es muy anterior, por ejemplo, que en Francia. Es que a veces pensamos, no, aquí fue el año 31 cuando se aprueba, y en Francia, si no recuerdo mal, sería el 46 o el 47, ¿no? Es decir, que yo creo que hay, en fin, yo creo que, y además es un tema de estricta justicia, porque claro, ¿cómo tú puedes reconocer el hecho, es decir, cómo puedes hablar de democracia cuando tú segregas como mínimo al 50% de la gente, como es el caso de la mujer, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Por otra parte, yo desde mi punto de vista, yo creo que hay que plantear las cosas haciéndolas en común. Yo creo que el planteamiento político, por eso antes me refería también a eso, el planteamiento político requiere la búsqueda de concordancias, no de separaciones. ¿Que existe una identidad de la mujer? Hombre, yo creo que sí. Bueno, ahora dicen que no hay ningún concepto de tal y cual, pero en fin, bueno, yo creo que hay mujeres y hay hombres, ¿no? Y bueno, realmente a partir de ahí
naturalmente lo que tenemos que construir políticamente es en qué estamos, qué programa común tenemos para ir todo el mundo adelante, ¿no? A mí eso me parece sumamente importante, ver las cosas desde el punto de vista, digo, con la mujer y tal, con el tema del feminismo, pero también con otra serie de cuestiones, ¿no? La base de la política tiene que ser la concordancia, no la búsqueda de diferencias, ¿no? Y desde luego, desde ese punto de vista, la mujer tiene, naturalmente, el papel es fundamentalísimo, porque si no segregamos a un 50% de la sociedad. Y luego un tema, aunque pueda parecer menor, pero a mí lo voy a contar con una anécdota. En una ocasión, estando yo, el tiempo que estuve llevando el tema de municipios en Costa Rica, tuve que prologar un librito sobre el tema de la mujer en el municipio. Y la señora, fue una señora la que escribió este libro, ¿no? Por otra parte es interesante, pues planteaba que la mujer no había estado en la política en puestos, digamos, claves, como porque la política de la mujer había sido siempre preocuparse por los temas sanitarios, de la cultura, de la ciudad, y sobre todo hablaba de la dedicación de las mujeres al municipio y no tanto a lo que ella llamaba la alta política, ¿no? Desde el punto de vista de lo que llamamos la política dura, ¿no? Y yo me supo mal aquello, porque en mi prólogo, porque de alguna manera yo estaba en disconformidad, y en el prólogo yo planteé el tema y lo titulé Mujer y Ciudad, y digo lo siguiente, que justamente lo que teníamos que replantearnos, si lo que pensábamos que era auténtica política que hacíamos los hombres era política o no era política, porque a veces confundimos la política con el politiqueo y con la conspiración y con estar por detrás, ¿no? Y si realmente la mujer entendía, o sea, en fin, mayoritariamente, o en su conjunto más que los hombres, al menos en aquella realidad que conocía como era Centroamérica, que la política era dedicarse al servicio de la comunidad, pues naturalmente eso es la política. Lo que no es política es lo otro es apoliticidad. Es decir, cuando uno está trabajando en provecho propio, está trabajando por detrás, pues es apolítico. Y sabes perfectamente lo que significa etimológicamente la palabra apolítico, que es imbécil, ¿eh? Es decir, porque quien hace eso pues está haciendo el tonto, ¿no? Entonces, realmente, por muy duro que pueda parecer, por eso yo creo que recuperar ese sentido comunitario, ¿no? De la casa común, ¿no? Que es la ciudad, el país, etcétera. Naturalmente yo creo que es sumamente necesario, muy necesario además en estos momentos en España, ¿no? O sea, eso es decir, justamente si lo que nos falta en gran parte es esa argamasa de cooperación y del sentido de la preocupación y del cuidado de la casa, el cuidado de la casa. Entonces, curiosamente, hay sobre todo en textos valencianos, literarios, cuando se habla del poder, se habla de la procura, el procurar por. El poder no es el hecho de imponer. El poder se basa en que tienen la responsabilidad del otro, el procurar por. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la mujer ha hecho históricamente y está haciendo una aportación muy importante que tenemos que recoger todo el mundo. Es decir, que yo al menos pienso así, no sé, a otra gente le puede parecer que eso pueda ser, yo qué sé qué, ¿no? Pero, en fin, a mí me parece eso clave. Sí, bueno, yo creo que respecto a la otra cuestión, como era la memoria histórica o memoria democrática, como ahora se habla, yo he estado comentando que es necesario para poder vivir, ¿no? Para poder mirar el futuro, ¿no? Pasa como cuando uno conduce, tiene que tener el retrovisor también para conducir. No poder estar mirando solamente el retrovisor, tienes que mirar también para adelante, pero tienes que también ver, ¿no? Por el retrovisor. Por tanto, porque es que además si no hay memoria, no hay progreso. Imaginemos que se nos olvida todo. Bueno, pues entonces no progresamos nunca. Hay que construir siempre, hay que progresar siempre, como decía Pascal, ¿no? Sobre las espaldas de nuestros mayores, ¿no? Hay que construir sobre lo que ellos han construido. Y desde ese punto de vista, pues es sumamente necesario. He estado comentando que los estados totalitarios, curiosamente, siempre se han querido llamar estados nuevos, que rompían con la historia. Y el nuestro, de aquí de la dictadura, pues bueno, no lo formulaban tan claramente, pero cuando hablaban de la historia de los reyes católicos, y ya no había existido más que Franco. Es decir, de aquello se pasaba al otro, con lo cual era romper la historia.
Y porque había existido el siglo XIX, con lo bueno, con lo malo, con todo lo que había, y el siglo XVIII, con la Ilustración y todo lo que quiera, pero eso no existía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, naturalmente, la historia es necesaria. Recuperar la historia más inmediata ya, que hace tiempo, ¿no? De lo que fue la guerra civil y en fin, las consecuencias de la dictadura es sumamente necesario. Primero, hay cuestiones que son sangrantes desde mi punto de vista. Que haya muertos en las cunetas me parece una auténtica barbaridad. Y quien defienda eso yo no lo comprendo, porque además va contra uno de los principios elementales de la civilización. La obra Antígona, de Sófocles, ¿no? La gran tragedia griega, resulta que plantea el principio de la civilización en que ella, precisamente, Antígona, desobedece al tirano, porque el tirano ha dictado una norma, una ley que no está basada en la ley propia, en la justicia propiamente. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo, mucho cuidado, ¿eh? Y entonces ella dice que hay que obedecer a lo justo, y era porque él había mandado no enterrar al cuerpo de su hermano, de Polinice. Y justamente es la rebelión, es decir, el darle sepultura a los muertos, es algo que está en el fondo de nuestra civilización, y además expresado de muchísimas maneras, en la tragedia griega, en el derecho y en los discursos de Cicerón del mundo romano, en los cuentos y en los mitos, en la Biblia, es decir, todo lo que son los elementos fundantes de nuestra cultura occidental, nuestra cultura universal, ¿eh? Porque lo mismo ocurre en otras culturas, ¿no? Pero me refiero solamente a... Por tanto, yo creo que hay cuestiones que son puramente de civilización, de lo más elemental de la civilización. Y por otra parte, yo, desde mi punto de vista, creo que en eso, en lo que es el desarrollo de los planteamientos que se tienen que hacer en la ley, tienen que ser siempre también muy concretos. Porque yo creo que en la vida lo concreto une, en la política, lo abstracto suele separar, ¿eh? Y por tanto, hablar de, bueno, vamos a recuperar no sé qué, no, mire, vamos a hacer esto y esto otro. Y la gente, cuando son elementos concretos, desde luego yo creo que en ese sentido, en fin, es mucho más eficiente, ¿no? El tema. Naturalmente hay que conocer toda la historia. Cuanto más conozcamos, mucho mejor. Y también yo, volviendo al tema de la ciudad, ¿no? Yo creo que hay una serie de valores, en fin, yo creo que el tema de la intrahistoria, es decir, de esta historia, digamos, si se quiere, pequeñita, que no es pequeñita, es la grande, pero es cómo se vive la historia en la realidad de los pueblos, a mí me parece interesantísimo. Y de ahí, pues que haya que ver figuras, ¿no? Como por ejemplo dentro del PSOE, pues personas como, vamos, que yo he conocido y los cuales he apreciado muchísimo, pues a Manolo Aravid, por ejemplo, o a Paco Soler, ¿no? En fin, personas que realmente han tenido una dedicación, ¿no? a la vida política de este partido en nuestra ciudad, como naturalmente también he conocido, por suerte, a personajes, digamos, que han tenido una significación muy grande en la recuperación del socialismo español, ¿no? En nuestro año, Carmen García Bloise, por ejemplo, el propio Felipe González, Alfonso Guerra, en fin, tanta gente que realmente son parte. Yo creo que además, es decir, parte de esa historia, ¿no? Que tenemos que recuperar, ¿no? de la guerra civil y de la posguerra, etcétera, está una de las cuestiones que yo creo que los tenemos que plantear muy seriamente en nuestro país, es el tema del respeto que se debe a la gente que ha estado desempeñando una función, vamos, un servicio a la ciudadanía. Yo creo que en España somos muy dados a tirar por la ventana la experiencia, eso que se llama el capital humano. No me gusta porque es comparar lo humano al capital, ¿eh? Para mí lo humano está por encima del capital, pero en fin, es lo que se dice hoy día, ¿no? Y yo creo que desde este punto de vista, la memoria histórica también está en el hecho de aprovechar todos esos valores, como lo hacen otros países, ¿eh? Entonces, yo creo que eso también es una enseñanza que tenemos. Y al igual que yo, también me atrevo a decir que en esta pequeña historia de nuestra ciudad, yo creo que si ponemos la óptica, ¿no? Muchas veces en lo que es la gente, encontraremos una serie de ejemplos, ¿no? Realmente muy reveladores, ¿no? De lo que es, incluso en momentos sumamente dramáticos y difíciles en nuestro país, ¿no?
de la colaboración y el sacrificio de mucha gente que después pues pasa como anónima, pero que realmente ha sido muy importante, ¿no? Independientemente muchas veces, naturalmente, de la ideología, ¿eh? Es decir, yo creo que eso es también es la recuperación de una parte de nuestra historia.